Buen día. En este video vamos a hablar de Comenio. Comenio que este año precisamente se cumplen 350 años de su muerte. En nuestro país se estaban pensando en realizar eventos científicos alrededor de la conmemoración de la muerte de Comenio, alrededor también del legado que Comenio dejó para los que trabajamos en educación, para los que trabajamos en historia de la educación, para los que trabajan en pedagogía, en didáctica. Bien, es interesante su propuesta y no podemos dejarla de lado. Lo que siempre empezamos es contextualizando. Esta vez vamos a hablar de que Comenio es un exponente del siglo XVII. Recuerden que habíamos dejado en Europa el siglo XV y XVI con los humanistas. El siglo XVII era el siglo del empirismo, es el siglo del realismo pedagógico, es el siglo de lo que se denomina el método, es el siglo del método. Solamente acá voy a decir, y después lo vamos a trabajar cuando veamos a Locke, que el siglo XVII es el siglo de los orígenes de la ciencia moderna, o de lo denominado también pensamiento científico moderno, precisamente porque acá se empieza a pensar en el cómo se aprende, y en ese cómo se aprende ya la lectura de los clásicos no iba a tener cabida. Nosotros dijimos, creo que en los primeros videos, que lo que uno plantea en cada uno de estos siglos de la educación europea tiene que ver con lo hegemónico, ¿no? Con lo que mayor visibilidad y poder van teniendo en esos siglos. Y no significa que ya en el siglo XVII no quedasen escuelas humanistas o que en el siglo XVII nosotros ya no tengamos ninguna propuesta religiosa, no, sino que el siglo XVII va a ser o hegemónicamente se va a presentar, lo que va a surgir fuertemente va a ser el realismo pedagógico, el empirismo, el origen de la ciencia moderna. Contextualizado en este siglo XVII, que es conocido también como el siglo de la crisis del siglo XVII. Recuerden que nosotros habíamos trabajado la crisis del siglo XIV como aquella crisis en la cual nos permitía dar paso de una sociedad medieval, de un modo de producción feudal a un modo de producción capitalista. Esta crisis del siglo XVII, que Susana Bianchi la trabaja muy bien, solamente ahora voy a decir que barrió con los obstáculos y que creó las condiciones para el advenimiento del capitalismo, ¿sí? Se va a entrar a partir de este momento en las denominadas revoluciones burguesas. Solo esto después va a ser retomado, pero para que ustedes puedan, cuando lean a Bianchi, contextualizar la propuesta de Comenio y fundamentalmente del empirismo pedagógico. Antes de hablar de Comenio, vamos a hablar rápidamente de Bacon. Bacon, de alguna manera, es uno dice el padre, ¿sí?, de Comenio, porque en realidad suministra una nueva lógica de conocimiento, y en esta nueva lógica de conocimiento él va a plantear básicamente el carácter operativo de las ciencias naturales, y que va a ser él va a decir la técnica, ¿no? El acercamiento a estas ciencias naturales. Una de las autoras, ustedes no van a trabajar esto, pero sí me parece interesante, que es Camillioni, ¿sí? Alicia Camillioni. Se la conoce mucho en la didáctica, se la lee mucho en la didáctica. Cuando habla de Comenio, ¿sí?, va a estar diciendo precisamente esto: la ciencia tiene tres objetos: Dios, la naturaleza y el hombre. A partir de estos objetos, Bacon construye una clasificación de las ciencias con el propósito de que se configure un cuadro coordinado del conocimiento. La clave para la reforma de las ciencias va a residir en el método y en una enseñanza que se desprende del dogma aristotélico. Bueno, ¿por qué va a ser, digamos,
ahora lo vamos a ver, digamos, pero como el antecesor de Comenius y el padre Comenio, precisamente porque va a plantear por primera vez un método con ciertas características y porque además empieza a pensar en el conocimiento ya no emanado de la lectura de los clásicos, sino de la realidad con la cual el sujeto interactúa. Por eso, en una de sus obras, él plantea la importancia de la experiencia, la importancia que se tiene entre el sujeto y el objeto, y que ese conocimiento tiene que ser claro, útil y ordenado. Y pone el ejemplo, todos los ejemplos van a ser a partir de la naturaleza, y el ejemplo que pone es muy interesante, que dice, bueno, el conocimiento no tiene que ser como una hormiga, ¿no? Que la hormiga lo único que hace es acumular, ¿m? Lo que recoge lo acumula, sino que tampoco tiene que ser como la araña, ¿no? Dice que en su tela termina siendo una trampa para los insectos, o sea que es un conocimiento tramposo, sino que el conocimiento tiene que, y él lo pone como en relación a lo que produce la abeja, ¿no? El conocimiento dice, la abeja que no lo saca todo de su cuerpo, la abeja relabora y transforma en cera y miel lo que ha recogido pacientemente. Esta figura, esta analogía que él pone entre el conocimiento y la abeja es bien interesante, ¿no? Porque la abeja lo que hace es sacar el polen, ¿no? Y después lo reelabora y vuelve a salir como miel, ¿no? Entonces, ese conocimiento que uno toma, que uno relabora y que se transforma en otro conocimiento. Por lo tanto, es bien interesante este planteo que por primera vez nosotros lo vemos, digamos, en las propuestas educativas europeas. Por lo tanto, él dice que para realmente acceder a un verdadero conocimiento, el hombre debe despojarse de todas aquellas nociones, falsas nociones, falsos ídolos que impiden un conocimiento verdadero. Entonces él las caracteriza a partir de estas 4 falsedades a las cuales el hombre debería despojarse para poder llegar al conocimiento verdadero, que tiene que ver con la idolatribus, donde dice que algunas personas le dan más importancia a unos conceptos que a otros. Entonces, si uno le da más importancia a unos conceptos que a otros, entraría lo que hoy nosotros llamamos la subjetividad, ¿no es cierto? El tema de la ídola specus, que tiene que ver con los gustos y con las prioridades, ¿no? Las diferencias entre las cosas. Para mí una mesa puede ser cómoda, para otra una mesa, para otra persona no, es incómoda porque es alta, porque es baja, ¿no? Entra a jugar los gustos y las prioridades de cada una de nosotros. La ídola fori, que tiene que ver con que hay nombres de cosas que no existen. Por ejemplo, el fantasma, ¿no? Para los fantasmas, los duendes. ¿Sí? Existe el nombre, pero uno podría decir que no existen, en todo caso, en la realidad objetiva de ellos. Y finalmente la ídola teatri, que son las fábulas teatrales, que de alguna manera también lo que hacen es ayudarnos a construir falsas nociones. Entonces él va a decir, Bacon, va a decir, si uno se despoja de todas estas falsas nociones, vamos a poder llegar al conocimiento verdadero, digamos, a un conocimiento tal como es este conocimiento. A partir de ello, entonces, lo que él propone va a ser lo que se denomina el método inductivo, ¿sí? Elevándose a ley general a partir de los hechos particulares, ¿no? A partir de estos hechos particulares que se transforman en ley. Y a diferencia de Aristóteles, que también Aristóteles plantea un método inductivo para el conocimiento, Bacon plantea no solamente las tablas de presencia, sino también la tabla de ausencias de cada uno de los casos u objetos particulares para poder ser conocidos. ¿Qué significa esto? Y generalmente pongo siempre el mismo ejemplo. Si yo digo, ¿tiene un tablón? Sí. ¿Tiene patas? Sí. ¿Tiene respaldo? Sí. Es una silla, ¿no? Tablón, respaldo y patas, silla. Esas serían las tablas de presencia, todas aquellas composiciones particulares
que me dan origen a una silla. Esa sería la tabla de presencias, todo lo que tiene. La tabla de ausencias es todo lo que no tiene. Esta silla, para ser silla, no solamente tiene lo que tiene, sino que además no tiene otras cosas. Por ejemplo, no sé, un volante, por ejemplo, no sé, una manija. ¿Se entiende? Entonces, a partir de estas tablas de ausencias y de presencias, se convierte en un procedimiento experimental para poder determinar la forma de todas las cosas, para poder determinar el conocimiento y el entendimiento de todas las cosas. A partir de ello, en este siglo XVII, nosotros, además de encontrarnos con Bacon, podríamos hablar de Descartes, podríamos hablar de todos aquellos que inician, ¿sí? Lo que nosotros denominamos, ¿sí?, la pedagogía del siglo XVII, la renovación pedagógica del siglo XVII, y en ellos también se encuentran en este contexto Juan Amois Comenius. Comenius nace en 1592, muere en 1670, nació en Moravia, ahí van a ver, pertenece a la zona Moravia dentro de Bohemia, hoy Alemania, pero en ese entonces pertenecía a la República Checa, ¿sí? Pertenece a la unidad de Hermanos Moravo, que es una secta evangélica reformada y que en sus orígenes, si bien comulgan gran parte con los principios luteranos, digamos, están mucho más ligadas a la prédica de Hus. No vamos a hacer esta distinción entre Hus y Lutero, digamos, no viene a cuento, pero sí es importante que ustedes sepan que pertenecía a lo que, digamos, a una secta evangélica y que además, bueno, no era cristiano, ¿no? Que esto le va a llevar, por supuesto, a ser perseguido por la Inquisición, a tener que, en un principio, esconder sus libros y después quemarlos. La historia de vida de Comenius es interesante, ¿no? Pierde a sus padres a muy baja edad, inicia los estudios con más de 12, 16 años. Vive a partir del mecenazgo, primero de algunos vecinos conocidos, luego de su tío. Bueno, es bien interesante. Y como hombre del siglo XVII, como hombre de este contexto que después nosotros vamos a denominar el siglo del método, él plantea algunas líneas interesantes e importantes para poder trabajar su propuesta. Lo primero que él plantea es que la educación debe ser una educación sensorial, ¿no? Que el conocimiento empieza por los sentidos y que luego viene la narración, la explicación, pero primero es el sentido. Fíjense acá este aporte que va a tener, ¿no?, de Bacon, ¿no? De la manera en que nosotros podemos mirar el objeto, la manera que nos acercamos a este objeto, nos va a dar y desde los sentidos, ¿no?, que podemos mirar, que podemos tocar, va a ser la primera relación con el objeto y la primera manifestación de educación con este objeto. Por eso él plantea muy seriamente y muy fuerte la necesidad de una visión exacta, la visión que vamos a tener como sujetos delante de ese objeto, delante de nuestros ojos. Dice en algún momento cuando uno lee sus escritos que para conocer realmente el objeto uno tiene que ir parándose alrededor de ese objeto de distintas maneras, en distintos lugares, porque de esa manera vamos a tener la visión exacta. Él en algún momento va a decir, y porque va a plantear que la educación es para todos, dice, bueno, ¿qué pasa? El que primero se plantea qué pasa con aquellas personas ciegas. Entonces él dice, no importa, tienen otros sentidos. Entonces, a partir de los otros sentidos también va a haber un acercamiento a ese objeto tal cual el objeto es. Todas estas experiencias sensoriales y que tienen que ver
con el empirismo, con la empiria, con la relación con la empiria, con la realidad. También en Comenio va a estar presente, no de una manera pura, al estilo de Bacon o como después vamos a ver en Locke, sino que también en Comenio nosotros podemos observar una actitud religiosa. ¿Sí? Él de alguna manera concilia, ¿sí?, el realismo pedagógico, el empirismo, lo sensorial, con una actitud religiosa, con ideas religiosas. Como ya les dije, él va a pertenecer a este grupo de los hermanos moravos, con ideas religiosas de alguna manera reformistas. Entonces hace que algunos autores lo trabajen o lo piensen como una propuesta híbrida. Híbrida en realidad en el sentido, no en el sentido que concilia estas dos posturas, no híbrido despectivamente, porque muchas veces lo híbrido pareciera ser que, bueno, digamos, no está bien visto, ¿sí?, porque no se constituye como tal, ¿no? En este sentido, lo híbrido es porque concilia o puede conciliar estas dos propuestas, ¿no? Por un lado la actitud religiosa, por un lado lo religioso y por el otro lado lo empírico, ¿sí?, lo real, lo de la realidad en sí misma. Él entonces plantea que la educación es para toda la vida. Esto es bien interesante. Nosotros veníamos de hablar de un humanismo donde focalizaban fuertemente una educación a partir de la juventud, ¿no? Entonces él se proclama con esta educación para toda la vida, que el hombre es perfectible indefinidamente y por lo tanto la educación puede ayudar en su desarrollo. Y la educación tiene por finalidad no solamente la adquisición del conocimiento, sino también el desarrollo de la personalidad de este sujeto, la formación de juicio, el despertar de la sensibilidad. Fíjense que hay otra mirada de lo educativo, hay una propuesta de educación diferente, ¿sí?, a la que nosotros veníamos viendo, analizando y estudiando en los siglos XV y XVI. Y es el que escribe la Didáctica Magna. Como les dije, creo que en una de las filminas, la modernidad en general tiene padres, el padre, y acá lo vemos, ¿no? En Comenio, el padre de la Didáctica Magna. ¿Qué es la didáctica? Él escribe la Didáctica Magna, es el padre de la didáctica, es el padre de las ciencias de la educación moderna. Y acá la didáctica para él, y él lo explicita, es el arte de enseñar, ¿sí?, el arte a la que considera el arte de las artes, ¿no? Entonces, el enseñar, el cómo enseñar, para él va a ser sumamente importante y va a tener que ver con este escrito que él presenta, ¿no? Este escrito, que es la Didáctica Magna, es un plan que comprende una introducción, como les pongo ahí, y 33 capítulos, divididos en párrafos numerados y subtitulados, escrito en un tono persuasivo y con un carácter normativo. El autor se afirma en la idea de que la educación debe desarrollar la erudición, la virtud y la religión. El método estaría destinado entonces a ese triple fin, ¿sí?, a la erudición, que es el conocimiento, a la virtud, que les decía anteriormente, y también a la religión. A quiénes, por qué, para qué, cómo y dónde enseñar son los 5 grandes temas de su obra. Se presentan de manera pormenorizada de los problemas y sus respuestas. Se trata de un libro de didáctica general, pero en él hay capítulos dedicados a las didácticas específicas de cada una de las disciplinas, al método de las ciencias en particular, al método de las artes, al método de las lenguas, al método de las costumbres y al método para enseñar la piedad, o sea, la religión. También se presenta la organización del sistema escolar en niveles. Después vamos a ver lo que es la escuela materna, la escuela común, la escuela latina y la academia. Comenio no se propone revolucionar las escuelas, pero sí cambiarlas, sí reformarlas. Entonces, ¿cuál van a ser los propósitos específicos de esta Didáctica Magna? Que realice la preparación para la vida, que la educación se haga sin castigo, sin rigor,
que sea leve, que la enseñanza sea fácil, dice, y nada cansadora, y que prepare a los jóvenes para adquirir un conocimiento, como les dije acá, verdadero, sólido, que no sea falso y no superficial, que se rija por su propia razón, que se enseñe no de memoria ni de repetición. Es una proclama bien diferente. Y para trabajar, tal como les dije, les leía recién, ¿no?, de Camillioni cuando presenta la didáctica, cuando uno lee la didáctica, en la página 103 y 104, recurre al ejemplo del sol para poder ir después, fíjense, ¿no?, cómo vuelve a la naturaleza, ¿no?, al igual que Bacon, la naturaleza le proporciona el ejemplo, ¿no?, para después ir cada uno de estos puntos refiriéndose. Es interesante y lo voy a decir rápidamente. Dice, veamos pues sus modos de obrar para relacionarlos con los procedimientos que en las escuelas se requiere. El sol no se dedica a los objetos singularmente, como a un árbol, a un animal, sino que ilumina, calienta y llena de vapores toda la tierra. Con unos solos y los mismos rayos da luz a todas las cosas. Con la misma condensación y resolución de las nubes riega todo, lo airea y seca con el mismo y único viento. Todo lo tempera con el mismo calor o con el mismo frío. Al producir al mismo tiempo en regiones enteras la primavera, el verano, el otoño o el invierno, hace germinar, florecer y fructificar todas las cosas simultáneamente, sin que deje de efectuarse que unas cosas maduren antes y otras cosas más tarde. Y guarda siempre el mismo orden, mañana el mismo que hoy, como este año igual el siguiente, siempre inmutablemente, igual forma en el mismo género de cosas. Y hace brotar cada cosa de su semilla, y no de otra parte cualquiera. Y produce conjuntamente las cosas que deben estar unidas, la madera con su corteza y médula, la flor con sus hojas, los frutos con sus cubiertas, pezones y núcleos. Todo lo desarrolla por sus grados debido de manera que lo uno abra el camino a lo otro y mutuamente se complementen. Finalmente, no produce cosas inútiles, y si algo se llega a criar, lo arroja y lo agosta. Entonces dice, conseguiremos entonces una perfecta imitación si, y cada uno de estos puntos que yo les fui leyendo los lleva al nivel educativo. Un solo preceptor, en este caso un solo maestro, puede ser suficiente para cualquier número de discípulos. Con unos mismos libros se instruyen todos. Que a un mismo tiempo todos hagan lo mismo en la escuela. Todos empleen el mismo método. Dice, llenarse el entendimiento de muchas cosas con muy pocas palabras. Cómo enseñar las cosas para obtener el doble o triple de resultado con un solo trabajo. Cómo podrá hacerse para todo organizarse gradualmente. Esto es bien interesante, ¿no? Todos empiezan la escuela en el mismo momento, todos cortan, ¿no? Todos los días empezamos a tal hora y terminamos a tal otra. Están los ciclos, que son los ciclos también que tienen que ver con las estaciones del año, ¿no? Y dice, y los obstáculos hay que remover y evitar. En realidad, no sé si voy a alcanzar a hablar, pero digamos, hoy hay críticas a esta propuesta de Comenio, precisamente por esto que él ve de que un solo profesor puede educar a todos, que no plantea las particularidades y las distinciones de cada uno de los estudiantes, y que si algo no está como él lo plantea, lo tiene que sacar, digamos, pero piensen a Comenio, y por esto nosotros desde acá lo retomamos, piensen a Comenio como un hombre de su tiempo, ¿no? En un siglo XVII, donde estar pensando que la educación iba a poder llegar a todos, y realmente a todos, piensen que hasta este momento habíamos visto en Lutero que él planteaba la lectura de la Biblia para todos, pero no la escritura, ¿no? Acá se plantea un todos diferente. Bueno, no quise decir revolucionario, pero es interesante, ¿sí? Es muy interesante, digamos. Entonces, la propuesta de él es una educación permanente que dure toda la vida.
la idea de autopsia en el sentido de como método que uno debe examinar todo y pensar, ¿no? La autopsia es abrirlo para verlo a este objeto, a este conocimiento, y que la escuela va a jugar un papel fundamental. Hay que educar a los jóvenes en escuelas, a cargos de preceptores, maestros. Dice, la escuela es necesaria dado que hay un orden natural que debe ser observado y se requiere un lugar especial para enseñar. La escuela es el lugar especial donde se puede educar a muchos jóvenes de modo racional y donde conviene mezclar a personas diferentes cuando son todavía jóvenes. Entonces, está pensando en una escuela distinta, está pensando, acuérdense que nosotros habíamos visto esta educación que tenía que ver con aquellos que pudieran pagar la educación de sus hijos, iban a tener un preceptor, un maestro. Acuérdense lo que habíamos hablado en el humanismo, acá se está planteando otra cosa. Y la propuesta básica y fundamental de Comenio es, acá les pongo, ¿no? La figura del maestro, aboga por una enseñanza colectiva, conocer es cosa naturalmente placentera, pero lo más importante para Comenio es el concepto de pansofía. El concepto de pansofía es el enseñar todo a todos, el enseñar todo a todos y desde todos los puntos de vista. ¿Qué significa? Y para ello me voy a remitir rápidamente a Baganiano y a Camillioni cuando están planteando este concepto de pansofía. El ideal pansófico, ¿no? Es bien interesante. Dice, Comenio parte del concepto del hombre como un microcosmo, especialmente caro al pensamiento humanístico, ejemplo del cual, aunque en manera más evidente y declarada, concilia esta actitud, ¿no es cierto?, religiosa con lo empírico. Dice, Comenio tiene pues confianza en la máxima latitud potencial, dice, en el que todos necesitan de la educación y que en todos una educación apropiada produce buenos frutos. Por consiguiente, educación para todos, como una debida concretización de la superabundante gracia divina, es decir, para ricos y pobres, para gobernantes y gobernados, para mujeres y varones. Pues en efecto, los ricos sin sabiduría, ¿qué son sino puercos cebados con afrecho? Y los pobres sin educación, ¿qué son sino tristes asnos condenados a llevar la carga? ¿No? Entonces, en el concepto de todos es importante, es interesante, ¿sí? Es una educación, acá sí podríamos decir, con un ideal universal, ¿no? Para el todo, realmente para el todos. ¿Y qué significa en este ideal pansófico el todo, enseñar todo, cómo se enseña todo, ¿no? Según Comenio, conocer es cosa naturalmente placentera y a ella aspiran todos en mayor o menor medida, sin golpes, bueno, etc. Dice, pero lo justifica el admirable sentido de lo social que lleva a desear escuelas, ¿sí? Bueno, para todos, ¿no? A partir de ello, al formular su método natural, es precursor de alguna manera, dice, del globalismo, es decir, de la teoría según la cual el niño capta el todo antes que las partes, o sea que en un principio conoce en modo global, sumario y preanalítico. En el fondo, esta teoría es básica para la misma justificación de la pansofía, antes aludida, ya que también existe el concepto de gradualidad y ciclicidad. Al niño se le enseña desde el primer momento un poco de todo, si bien en forma apta para que su psiqui posterior se profundice gradualmente en las diversas materias. Lo que queremos no es que se enseñen cosas diversas, sino las mismas en diverso modo, o sea, todas aquellas que puedan hacer de los hombres verdaderos hombres. Ese es el todo. El todo, cuando él dice, bueno, por más que la educación sea para toda la vida, no vamos a poder tener todo el conocimiento con nosotros. Pero sí, dice, este conocimiento de una manera gradual, de una manera cíclica, ¿no? En su propuesta o precursor del globalismo, ¿sí? De alguna manera, como les leí recién,
es que podamos acceder a todo ese conocimiento, pero complejizándolo, ¿sí? Complejizando este conocimiento precisamente. Ese es el todo para enseñar a todos. Camilioni nos dice al respecto de la pansofía: el problema de los contenidos de la enseñanza escolar es uno de los objetos de su preocupación didáctica. Los hombres deben ser instruidos sobre los fundamentos, razones y fines de las cosas principales que existen y se crean. Por tanto, las escuelas deben instruir, también, ¿no? Ya lo dije, en las artes, en las ciencias, en los idiomas. Sus fines son formar la sabiduría y la piedad. Pero a partir de este análisis, dice, la cuestión particular en él va a ser el reconocimiento y la labor de lo pansófico, del ideal pansófico en Comenio. Bueno, algo pasó. Es la distinción de las escuelas. Entonces él va a plantear la escuela maternal, la división de la educación en distintas escuelas, ¿no? La escuela maternal, la lengua vernácula, la escuela latina y la academia o la universidad. Creo que esto dijimos antes, ¿no? Que esta escuela maternal iba a estar a cargo de los padres, donde se les iba a enseñar cuestiones muy básicas, todo lo que tenía que ver con los sentidos externos. La escuela vernácula, en la cual se desarrolla, dice, la memoria, la imaginación, la lengua, se enseña todo de manera general y rudimentaria. La escuela latina, se procura formar la inteligencia y el juicio por medio de las ciencias, del arte, ya se empiezan a aprender materias. Y finalmente la universidad o las academias, que en realidad forman a los doctores, dice, a los futuros formadores y a las guías de otras personas, ¿no? Entonces, también acá nosotros vemos por primera vez, a partir de este método, a partir de esta propuesta, que la educación también se divide en distintas escuelas, ¿sí? Se plantea la educación en distintas escuelas, con distintos objetivos, ¿sí? Con distintos propósitos. Bueno, y para cerrar, digamos, y a modo de reflexión, diríamos, en un epílogo de la propuesta que les traigo hoy para pensar a Comenio, algunas reflexiones en torno a esa propuesta. Las fui enumerando, ¿sí? Para que nos ayude a repensarlo, a pensarlo. De alguna manera, como les dije, el padre de las ciencias de la educación, el padre de la didáctica, ¿no? El padre de la pedagogía moderna. En primer lugar, que la didáctica es la expresión completa de una ciencia de la educación y un punto de partida de todo lo que fueron las teorías modernas en educación, eso sin ninguna duda. Él plantea un proyecto internacionalista, ¿sí? Que también es bien importante, no solo tiene sentido para los checos, sino también para ser asumido para todos los pueblos, ¿no? Hacer accesible a todos. El conocimiento es la razón primera de la didáctica magna. Por lo tanto, él entiende su proyecto universalista y sus consecuencias realmente democráticas en un sistema escolar único, con el fin de fomentar la educación para todos, y esto es bien interesante. Sus preocupaciones y escritos abarcan cuestiones teológicas, pedagógicas y políticas que se cruzan de manera constante en esta propuesta que no solo hace, cuando él está, ahora vamos a ver más adelante, pero cuando él está pensando en una educación para todos, bueno, insisto, no es poca cosa en ese momento. Dice, Comenio cierra su obra con un ruego de apoyo a los padres, a los formadores de la juventud, a los eruditos, a los teólogos y a los magistrados políticos. Su invocación se resume en la necesidad de que todos concuerden en que no se debe economizar en educar rectamente, abriendo de par en par la puerta de la cultura a todas las inteligencias. Ante todo, para saber leer y escribir, es necesario que todo el mundo lo aprenda, por lo cual podría ser la divisa de la lucha contra el analfabetismo, ¿no? Hay algunas propuestas, ustedes creo que tienen el texto de Pruso. Pruso es una docente, Vilma, de la Universidad Nacional de La Pampa, y que nos pareció interesante. Su artículo se denomina La didáctica, su reconstrucción desde la historia,
y va retomando algunos puntos, ¿no?, de la propuesta de Comenio y de la didáctica magna a los ojos de la actualidad, digamos. Hoy, digamos, Comenio y la propuesta de Comenio en todo caso, yo digo entre comillas, puede ser criticada, pero para nosotros siempre es importante que uno lo ubique en el tiempo, ¿no? Y cómo hoy todavía su mensaje, ¿sí?, y sobre todo poniendo el tema del ideal pansófico, ¿no?, que dice, ella dice, todavía es inalcanzable para nuestra mirada actual, pero capaz de poner en cuestión la distribución del conocimiento, poner en manos hasta entonces de la élites escogidas. O sea, es interesante, ella lo que hace es ubicarlo, ¿sí?, ubicar a Comenio en su tiempo. En todo caso, a partir de la igualdad de acceso a la enseñanza de la cultura, sin distinción de sexo, ni fortuna, ni religión, ni origen social. Hoy les decía algo, y en la didáctica magna, no solamente que habla de la educación de la mujer, que no es poca cosa para esos siglos, sino también dice, es el alegato, su didáctica magna, perdón, él no lo dice, es Piaget, ¿no? Dice, es el alegato en favor de los atrasados, de las inteligencias flojas y limitadas por natura. Es la afirmación de, porque esto mismo es lo que hace más recomendable y urgente esta cultura general de los espíritus. Por lo mismo que hay quienes de naturaleza más tarda o débil, hay que ayudarlo más para que en lo posible se vea libre de su brutal estupidez. No hay que suponer que exista tanta negación del ingenio que no se pueda disimular con la cultura. Acá está pensando también en todos, en ese todos que es tan interesante, ¿no? Para Comenio, la ciencia y la organización política constituye, junto con la pedagogía, la base de la felicidad suprema de esta humanidad. Predica por la tolerancia y hay una relación importante e interesante entre Comenio y la UNESCO. Dice Piaget también, hay muchos escritos sobre Comenio como el precursor de la UNESCO, ¿no? Y Piaget dice lo siguiente, dice, de toda su obra son estas indudablemente las facetas más susceptibles, la educación a todos, que le interesa a la UNESCO, de la cual por muchos motivos se lo puede considerar como uno de sus precursores. El punto de partida de este aspecto sociológico de su filosofía educativa es la afirmación del derecho a la educación para todos y en plena igualdad. Si tomamos en cuenta el modo en que Comenio concebía la sociedad como una sociedad de educación, hay en solo eso un corolario directo de su concepción acerca del puesto del hombre en la naturaleza. Pero es un corolario asombrosamente audaz si consideramos este ideal de la educación democrática en el contexto histórico del siglo XVII. Formado de un modo legítimo esta universal instrucción de la juventud, a nadie han de faltarle ideas para pensar, desear, conseguir y obrar el bien. Todos sabrán en qué han de fijar las acciones y deseos de la vida, por qué caminos hay que andar y cómo proteger la posición de cada uno. Tampoco los hijos de los ricos, los nobles y los que dirigen el gobierno son los únicos que han nacido para estas dignidades y por lo tanto para ellos solo debe reservarse la escuela latina, dejándose a todos los demás como inútiles sin esperanzas. El viento sopla por donde quiere y no comienza a soplar siempre en un tiempo determinado. Esto es majestuoso, digamos. Cuando trabajemos a Lutero, insisto, vamos a trabajar el siglo XVII y van a entender, ¿no? El siglo XVII es un siglo de profundas guerras religiosas. Entonces es interesante en esta propuesta, ¿no? Otra de las ideas para pensar, para invitarlos a pensar, es que ante la realidad de que solo la educación no puede consumar la reforma social, Comenio advierte la necesidad de apoyarse en una organización con un idioma en común para que se estrechen los vínculos fraternales de todos los hombres. Esto también ustedes lo van a encontrar en las lecturas. La necesidad, él dice, lo que más separa a los hombres de este mundo es la lengua. Que se hablen distintas lenguas hace que uno no pueda entender y comprender al otro, ¿no? Entonces es una proclama de que todos deberíamos hablar la misma lengua para entendernos, ¿no? Acá la lengua, ¿no?, vuelve a aparecer
fuerte en este empirista. Elabora proyectos de colaboración internacional, proyectos por la paz, proyectos de cooperación entre las iglesias, de círculos internacionales, de investigación erudita, y sobre todo tendiendo a la universalización de la educación, ¿no? A la universalización de la instrucción pública, ¿no? Lo que se va a llamar instrucción pública más adelante, por eso digo educación. Finalmente es un apóstol de la tolerancia, ¿sí? Y lo vamos a ver en esto que yo les planteaba para el siglo XVII, y cuando plantea que además, bueno, acá dice, ¿no? Pensar que Comenio concibe su didáctica en una mirada política de la enseñanza, pensando también la democratización del conocimiento y una transformación de la sociedad a través de la educación, plantea que estas ideas de estrategia permiten ver a la enseñanza en un arte complejo, no exento de decisiones políticas, de respeto del cómo, del por qué y para qué enseñar, con lo cual coincidimos todos que no solamente, ¿sí?, plantea una didáctica del conocimiento, sino también de la tolerancia, ¿no? Y habla de esta tolerancia en estos tiempos, como estos argumentos de alguna manera, o estos argumentos a favor del derecho a la educación, se plantea en un mundo de necesidad de tolerancia religiosa, ¿no? Por lo tanto, la educación debe preocuparse en primer lugar por la libertad de la persona y de la sociedad. Bueno, me parece que con esto es no solo desde el contenido, sino que también un interesante homenaje para Comenio, como les dije, a 350 años de su muerte, que nos ayude a pensar, a reflexionar sobre nuestras prácticas y sobre todo a contextualizar las propuestas pedagógicas para poder después sí luego entenderlas, refutarlas, analizarlas, debatir, ¿sí?, con estas ideas. Bueno, nos vemos la próxima.